Sí. Chale. Pues bueno, hoy vamos a terminar la clase que dejé incompleta de la valvulopatía aórtica y mitral. Nos faltaba hablar de la valvulopatía mitral, entonces, pues bueno, vamos a empezar con el tema de estenosis mitral. Este, y pues bueno, nada más para recordar algunas cosas, quise poner esto de la anatomía de la válvula mitral. Hay que recordar que pues hay algunas, se va a dividir en tres capas principales. La primera capa, que es la fibrosa, y es una continuación de las cuerdas. La segunda capa, que es la esponjosa, y la fibroelástica, que pues bueno, va a recubrir prácticamente la totalidad de la superficie de las valvas. Se dividen en dos valvas principales: la valva anterior, que es pues más grande que la valva posterior, pero bueno, la valva posterior es un poco más alargada. La valva anterior, que tiene forma de una semiluna, una luna incompleta. Y pues bueno, la válvula anterior va a ocupar prácticamente una tercera parte del anillo mitral. Y pues bueno, partes que involucra la misma válvula es un tejido fibroso que se conecta a la válvula mitral, es la continuación mitroaórtica, pues, que se llama cortina aortomitral. Y pues bueno, esta va a ser importante por las patologías que se van a desprender a partir de esta estructura. Entonces, pues bueno, a manera de introducción, tenemos que la estenosis mitral, prácticamente el 90% de los casos va a estar dado por etiología reumática, y se va a presentar sobre todo en países subdesarrollados o en crecimiento como el de nosotros. Es más frecuente en las mujeres, 3 veces más frecuente en las mujeres. Y pues bueno, hay algunas, sobre todo en las mujeres, bueno, más bien en las mujeres, hay algunas causas como el embarazo, que van a aumentar pues la hemodinámica del cuerpo. Y pues bueno, esto va a ocasionar que probablemente en pacientes que anteriormente estaban asintomáticas se diagnostiquen o se encuentren con la estenosis mitral pues, de diferentes grados, ¿no? En pacientes mayores de 60 años, pues la causa principal, en caso de que no se haya diagnosticado antes, pues es por degeneración o calcificación de la válvula. Pues bueno, la fiebre reumática afecta principalmente la válvula mitral. 20% de ellas, del 100% de los casos, se presenta únicamente como estenosis. El 40% se presenta combinado. El 35% involucra la válvula aórtica, y el 6% va a involucrar una combinación de la válvula mitral con la válvula tricuspidia. La válvula pulmonar pues se afecta en muy raras ocasiones. Entonces, pues bueno, algo de patología que les quise poner es que la estenosis mitral, pues bueno, eh, la fiebre reumática va a provocar que se produzcan pequeñas vegetaciones, pues las describen como de color rosado. Esto va a generar una reacción inflamatoria dentro de las valvas, de la válvula. Va a producir depósitos de fibrina y que se produzcan depósitos de plaquetas dentro de la válvula, y esto pues a la larga va a ir provocando que se hagan pues una serie pues la inflamación va a hacer que se haga una serie pues, de tejido fibrótico, y pues va a disminuir va a disminuir la movilidad de las valvas. Y pues bueno, hay otras causas. La segunda causa más importante es la generativa, que se va a presentar sobre todo en países desarrollados, y las causas congénitas, que ya pues realmente son raras, que podamos observarnos en nuestro medio. Entonces, pues la estenosis mitral, siguen siendo la etiología secundaria, pues. Y pues bueno, se va a diagnosticar
en personas, o se tiene que sospechar en personas que han tenido infecciones repetitivas, sobre todo que se aísle estreptococo del tipo A, pues todavía lo siguen considerando como una causa, un factor de riesgo que haya infecciones repetitivas. Y pues bueno, en personas, en personas sintomáticas se tiene que sospechar el diagnóstico, como ya les había dicho, en mujeres, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, que presenten síntomas como pues disnea, sobre todo en personas con hipertiroidismo, anemia, fibrilación auricular o cualquier otra cosa que aumente gasto cardíaco. Otros síntomas que pueden presentar los pacientes, pues bueno, son hemoptisis y lo describen por el aumento brusco de la presión auricular derecha, disnea paroxística nocturna, infartos pulmonares, dolor torácico, sobre todo cuando se asocia a cardiopatía isquémica, cuando hay hipertrofia severa del ventrículo derecho y pues bueno, cuando hay cardiopatía isquémica. Entonces, la exploración física podemos encontrar el ritmo de Durosies. Esto realmente pues no me voy a detener tanto. Y pues bueno, de acuerdo a la clasificación de la AJA, la va a clasificar en estadios de la A a la D. Pues bueno, cuando hay la severidad, o lo que nos va a importar a nosotros es en personas que ya tengan estenosis mitral grave, puede ser asintomática o sintomática en los estadios C y D. La diferencia pues va a ser únicamente la presencia de sintomatología, ¿no? Y pues bueno, prácticamente los parámetros que ellos o que se toman en cuenta pues son ecocardiográficos y clínicos, ¿no? Entonces, pues bueno, los parámetros hemodinámicos que podemos evaluar son pues el tamaño de la aurícula izquierda, la PSAP más de 30, y pues bueno, con base a la sintomatología se va a decidir si el paciente o sea, si tiene que intervenir o no. Y pues bueno, como les había dicho, la estenosis, el diagnóstico prácticamente se basa en parámetros ecocardiográficos. La evaluación ecocardiográfica tiene que incluir el área el área de la válvula valvular mitral, gradiente, el tamaño de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y derecho, la velocidad, pues describir todas las características de la válvula tricuspidia y pues una valoración de la válvula aórtica. Esto, como ya les había dicho, pues por la etiología principalmente reumática y por el porcentaje de valvulopatías que se presenta de forma concomitante, pues hay que hacer una evaluación completa del paciente. Y pues bueno, la estenosis mitral, el tratamiamiento inicial o primario es pues primero prevenir que te dé fiebre reumática, ¿no? Y esto pues se habla de que el manejo inicial de antibiótico o el abordaje de los pacientes que han tenido pues sí, episodios de repetición de faringoamigdalitis, en los cuales ya pues se documentó que es por estreptococo del tipo A. Hay que estar pues bastante al pendiente de que los pacientes no tengan afectación de forma crónica por este tipo de microorganismos. Y pues bueno, dar el tratamiento antibiótico adecuado, y una vez que se tiene pues, ya el diagnóstico de certeza, pues evitar que las infecciones se sigan presentando. Pues bueno, hay una serie pues de guías, pues sí, de cuadros sinópticos que se han utilizado, de algoritmos que se han utilizado para el tratamiento de la estenosis mitral. Pues bueno, como ya les digo, prácticamente las estenosis mitrales únicamente se tratan cuando son graves, es decir, que tengan un área valvular de menos de 1.5, un tiempo de impresión de más de 150 milisegundos. Entonces,
hay que ver si los pacientes tienen síntomas o no tienen síntomas. Si los pacientes no tienen síntomas asintomáticos, hay que evaluar si el paciente tiene una fibrilación auricular de reciente aparición. Si tiene una fibrilación auricular de reciente aparición, pues el paciente es candidato para una valvuloplastía con balón. Si el paciente no tiene o no, la morfología valvular no es favorable, pues bueno, y no tiene fibrilación auricular, se puede sugerir seguimiento, o si únicamente la anatomía no es favorable, pues hay que valorar si es candidato para cirugía de recambio valvular mitral. En pacientes ya con una estenosis mitral grave, que además presenta pues ya sintomatología, inicialmente pues de entrada hay que valorar la morfología, si es candidato o no para hacerle una valvuloplastía con balón. Si no es candidato por la morfología, pues bueno, pensar en si el paciente cumple las características para ser sometido a una cirugía. Pues bueno, el tratamiento, como ya les digo, pues es el de elección. Siempre se va a preferir la valvuloplastía con balón de inicio, en caso de que el paciente cumpla con todas las características necesarias para que se haga la valvuloplastía. Pues bueno, pacientes pues deben estar en estadio al menos C o D de la clasificación. Y pues bueno, prácticamente la única, la evaluación que hay que tener es que el paciente cumpla con las condiciones favorables para que se haga la plastía con balón y que no haya trombos en la aurícula izquierda. Entonces, los pacientes, pues bueno, que ya son pacientes, o sea, los pacientes que son candidatos para una valvuloplastía con balón, pues son pacientes ancianos, frágiles, que tengan una cardiopatía isquémica asociada, es decir, pacientes pues con alto riesgo quirúrgico, y pues bueno, mujeres que se encuentren por el estado en embarazo y que sean de alto riesgo para llevarlas a una cirugía de recambio valvular, o que no puedan someterse a una cirugía por la bomba, o en pacientes que tengan una estenosis mitral leve con aumento de la presión pulmonar. Hay una puntuación, el score de Wilkins es prácticamente el que nos va a dar la información si realmente el paciente cumple con los criterios anatómicos o no para llevar a un paciente a una valvuloplastía con balón. Y pues bueno, va a constar de cuatro elementos a valorar. El primero es la movilidad de la valva, engrosamiento de la valva, calcificación y el engrosamiento subvalvular. La clasificación va del 1 al 16, y pues el punto de corte es 8. Se ha visto que los pacientes que tienen una valoración por score de Wilkins mayor de 8, pues son prácticamente pacientes que no pueden ser contemplados para una valvuloplastía con balón. Y pacientes que tienen un score de Wilkins menor de 8, son pacientes que pueden ser considerados al menos para valorar si son candidatos a la valvuloplastía con balón. Esto por la tasa de supervivencia que ha dado el score de Wilkins, que se ha acercado a se ha visto que pacientes que tienen una puntuación mayor de 8 pues viven menos, y dependiendo pues también del score final, pues bueno, es la tasa de supervivencia que se puede contemplar en este tipo de pacientes. En cuanto a la evaluación hemodinámica, pues nosotros lo que vamos a tener que hacer en el laboratorio de hemodinamia, pues va a ser medir el gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, calcular el flujo transmitral, calcular el área valvular por la fórmula de Gorlin, que pues ya lo habíamos visto en la clase anterior de la valvulopatía aórtica. Y pues bueno, cuando hay una discrepancia entre el ecocardiograma que se le realiza al paciente
y los síntomas clínicos que presenta cuando hay una valvulotomía, cuando está el paciente contemplado para hacer una valvulotomía con balón, y pues bueno, hacer una determinación más exacta de la presión sistólica de la arteria pulmonar. El cateterismo se puede llevar a cabo a través de una punción transeptal para medir la presión de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, o pues como lo hacemos nosotros, determinar la presión en cuña, y a través de esta pues podemos determinar la presión o estimar la presión de la aurícula izquierda. Y pues bueno, pues esto, lo mismo, la evaluación de la aurícula izquierda normalmente durante o con una persona que tiene estenosis mitral, vamos a ver en la onda de presión un aumento de la onda A. El Braunwald lo describe como un aumento del doble o del triple de tamaño de la onda A. Y pues bueno, una presión diastólica del ventrículo izquierdo que va a ser más baja de normal o más baja de lo normal. Y pues bueno, la fórmula de Gorlin, que ya les había presentado yo la vez pasada en la clase de la valvulopatía aórtica. Y pues bueno, realmente el tratamiento siempre de elección pues va a ser intentar hacer la valvuloplastia mitral en caso de que presenten los pacientes nuevamente sintomatología de estenosis mitral. Los pacientes pueden ser sometidos nuevamente a valoración para hacerles una segunda valvuloplastia mitral en caso de que no haya anatomía favorable para realizar un tipo de procedimiento percutáneo. Pues bueno, se someterá al paciente a valoración para ver si es candidato a un tratamiento quirúrgico. Entonces, pues bueno, realmente aquí lo que muestra es pues, el algoritmo de tratamiento de la estenosis mitral. Pacientes que tengan una evaluación ecocardiográfica con un área valvular de menos de 1.5, que si están sintomáticos, pues bueno, hay que hacer una valoración de la anatomía valvular en caso de que cumplan criterios para llevar una valvuloplastia con balón. Pues bueno, llevar el paciente a una valvuloplastia. En caso de que no cumplan criterios anatómicos para llevar a una valvuloplastia, pues plantear al paciente una cirugía de recambio valvular. Nada más son las indicaciones de la guía para llevar al paciente a valvuloplastia con balón. Las características no favorables para una valvuloplastia con balón son pacientes de edad avanzada, historia de comisurotomía previa, una clase funcional 4, fibrilación auricular o una hipertensión pulmonar grave, un score de Wilkins mayor de 8 o un área valvular mitral muy pequeña. En pacientes que cumplan pues, con una anatomía favorable para realizarle una valvuloplastia con balón, está indicada en pacientes sintomáticos. Cuando los pacientes cuando cumplen con una anatomía adecuada, se está indicada en pacientes muy sintomáticos y en pacientes sintomáticos con un alto riesgo quirúrgico, como una indicación 1B y 1C. Y pues bueno, las contraindicaciones de la valvuloplastia con balón, en pacientes pues obviamente que no se considere con una estenosis valvular severa, con un área valvular de más de 1.5, si presentan sintomatología que pueden ser explicados por patologías pulmonares o cualquier otra patología que no incluya la válvula mitral. Y pues bueno, si tienen, perdón, aquí me equivoqué, si no cumplen con criterios de anatomía favorable para realizar una valvuloplastia con balón. Los trombos en la aurícula izquierda y pues
Nada más, si tiene trombos en la aurícula izquierda, hay que realizar una anticoagulación por aproximadamente 3 meses y realizar un ecocontrol para ver si ya el trombo desapareció. Si hay persistencia del trombo, pues el paciente pasaría a cirugía. Pues nada más. De la insuficiencia mitral, a manera de introducción, tenemos que pues, la insuficiencia mitral va a ser la segunda cirugía que más se desarrolla, la cirugía valvular que más se desarrolla en los países desarrollados, justo después de la estenosis mitral. Y pues bueno, la insuficiencia mitral por sí sola se ha visto que se asocia a una alta mortalidad, a un incremento en la mortalidad cuando se presenta como una patología secundaria o añadida a otras patologías. Se encuentra pues principalmente en personas ya de edad avanzada. Se han encontrado tasas de prevalencia de hasta el 10% en personas de más de 75 años. Y pues bueno, es una patología que amerita cirugía, como ya les digo, sobre todo los reportes de Estados Unidos y de Europa. En Estados Unidos es la segunda cirugía más frecuente, y en Europa también la reportan como la cirugía cardíaca posterior a la estenosis mitral como la más frecuente. Y pues bueno, hay dos, la que se clasifica en dos tipos. La insuficiencia mitral primaria es aquella que va a afectar como tal la válvula o las valvas de la válvula mitral. Pues la etiología más común es una enfermedad degenerativa que causa prolapso de la válvula mitral, y la insuficiencia mitral secundaria, que pues bueno, como tal no va a afectar o no hay una afectación real de la válvula, sino que más bien la válvula o la coaptación de la válvula se ve afectada por el crecimiento de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo, secundario pues a patologías como cardiopatía isquémica o otro tipo de etiologías. La insuficiencia mitral primaria, pues la principal causa va a ser degenerativa, pero pues hay otro tipo de enfermedades que pueden causar insuficiencia mitral, entre ellas pues alguna vegetación que se encuentra dentro de las valvas, la endocarditis, cardiopatías o valvulopatías por irradiación congénitas, y pues la reumática, que se conserva como la segunda causa más frecuente. Y pues la insuficiencia mitral secundaria, que pues la principal causa en nuestro medio sobre todo es la cardiopatía isquémica y la idiopática, dilatación auricular por fibrilación auricular y la miocardiopatía hipertrófica. Pues bueno, en cuanto a la insuficiencia mitral, hay una clasificación que se describió ya desde el 83, la clasificación de Carpentier. Y pues bueno, hay 4 tipos de Carpentier. Esto es en la clasificación pues resumida, que hay una clasificación ya extendida de Carpentier, pero bueno, esta es adecuada para los alcances de la clase. Y pues bueno, la tipo 1 va a tener la válvula mitral. Carpentier 1 es aquella que tiene movilidad conservada. Tipo 2, movilidad excesiva de las valvas. Tipo 3, ya movilidad restringida y retracción de la válvula anterior. Y la tipo 3B, que es una movilidad restringida por desplazamiento apical de la válvula. Entonces, vamos a tener que pues se consideran 4 fases de deterioro ventricular por insuficiencia mitral. El primer corazón pues nos habla del estado hemodinámico de un corazón normal, en donde el volumen telesistólico está pues normal, la FEBI está en 58%, y el volumen de pues sí, anterógrado es de 70, y pues bueno, una presión de la aurícula izquierda normal de 10. En la insuficiencia mitral aguda, pues podemos ver algunos cambios. El primero
lo que podemos ver es que disminuye un poco bueno, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay una disminución del ventrículo telesistólico del 30%, aumenta la presión de la aurícula izquierda, la fracción de eyección aumenta, pero pues bueno, realmente la FEBI la FEBI aumenta por el aumento en el vaciamiento del ventrículo izquierdo por la regurgitación que hay hacia la aurícula izquierda. Y pues bueno, esto hace que la presión de la aurícula izquierda también aumente. En la insuficiencia mitral crónica compensada podemos ver que la FEBI probablemente se conserve, el volumen telesistólico aumenta, el volumen telediastólico pues también aumenta porque ya empieza a haber un aumento en la dilatación del ventrículo izquierdo. Hay una disminución de la presión de la aurícula izquierda, pero también hay una dilatación de la misma. Y ya en la insuficiencia mitral crónica descompensada hay una dilatación pues evidente del ventrículo izquierdo, la FEBI disminuye y nuevamente vuelve a aumentar la presión de la aurícula izquierda y el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo. Son cambios pues ya propios de un ventrículo pues prácticamente deteriorado. Entonces, en este caso el cuadro clínico, pues vamos a ver que es probable que la función contráctil del ventrículo izquierdo, cuando la función contráctil del ventrículo izquierdo se conserva, aumenta la presión venosa pulmonar, hay dilatación de la aurícula izquierda y esto puede ocasionar que inicie y del ventrículo izquierdo, y esto puede ocasionar que el paciente inicie con alteraciones del ritmo. Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, pues bueno, vamos a encontrar los datos propios de bajo gasto. Y pues bueno, ya en pacientes con una insuficiencia mitral crónica en la que ya el ventrículo izquierdo está deteriorado, pues puede haber datos de falla también de insuficiencia cardíaca derecha, propiciados por la falla del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, en algunos pacientes se puede encontrar angina, sobre todo cuando la causa de la dilatación ventricular o de la insuficiencia mitral es de origen isquémico. El diagnóstico, pues prácticamente también el abordaje inicial se hace a través del ecocardiograma. Por el ecocardiograma se pueden determinar algunas etiologías. Y pues bueno, la severidad de la insuficiencia mitral, hay que tomar en cuenta varios parámetros. El área de volumen del orificio regurgitante, volumen y porcentaje de volumen de regurgitación, el tamaño de la vena contracta, la FEBI que tiene actualmente el paciente y el diámetro telesistólico y telediastólico del ventrículo izquierdo para valorar todavía el funcionamiento ventricular izquierdo. Igual lo dividen en 4 estadios. Los últimos dos, C y D, se diferencian únicamente de la presencia de sintomatología. Y pues bueno, aquí nos indican los parámetros para considerar, los parámetros ecocardiográficos para considerar a un paciente en insuficiencia mitral grave. Una vena contracta de más de 0.7, que el chorro sea central de más de 40% hacia la aurícula izquierda, un volumen de regurgitante más de 60 mililitros, una fracción de regurgitación de más del 50%, un orificio de regurgitante de más de 0.4. Y pues bueno, únicamente en esta clasificación toman en cuenta la clasificación cualitativa de la angiografía coronaria, pues de 3 a 4 cruces lo consideran como una insuficiencia mitral pues severa. Lo que vamos a ver nosotros pues, en las ondas de presión pues, son ondas B gigantes, igual en pacientes que tienen más del doble de la curva de presión de la aurícula izquierda, se considera una onda B más del doble de la aurícula izquierda, de la onda de presión de la aurícula izquierda, se considera sugestivo de insuficiencia mitral. Cuando a la onda B alcanza más de 3 veces
la onda de presión de la aurícula izquierda, pues se considera prácticamente un diagnóstico de certeza. Y pues bueno, aquí lo que vamos a ver nosotros va a ser o vamos a cuantificar la severidad de la regurgitación mitral. Está esta clasificación cualitativa, que es prácticamente la que hacemos en los cateterismos nosotros, y la va a dividir en cuatro cruces: leve, moderada, moderadamente severa y severa. La leve, pues, es una pacificación de la aurícula izquierda que va a desaparecer con cada latido. La segunda no desaparece con los latidos y pacifica prácticamente toda la aurícula de forma leve. La tres cruces se pacifica toda la aurícula al mismo grado que el ventrículo izquierdo. Y la severa, o cuatro cruces, la cual va a tener una pacificación del atrio, pero pues al final de la angiografía va a alcanzar una pacificación mayor que la del ventrículo izquierdo. Y pues bueno, hay otra valoración que pues no la hacemos nosotros, pero que se puede hacer de una forma más cuantitativa, en la cual se calcula la fracción regurgitante. Esto pues lo vamos a hacer a través del método por termodilución o por el método de Fick, en la cual vamos a determinar el volumen anterógrado que suelta el ventrículo izquierdo. Una vez que tengamos el volumen anterógrado del ventrículo izquierdo, vamos a determinar el volumen latido total, y el volumen latido total lo vamos a determinar pues sí, calculando el volumen telediastólico. A eso le restamos el volumen telesistólico y hacemos sacamos la variación, una división entre el volumen regurgitante va a ser el volumen del latido total menos el volumen anterógrado, y eso nos va a dar pues prácticamente la fracción regurgitante que estamos buscando. Entonces, pues nada más para que lo conocieran. Igual se va a clasificar en 4 grados. El grado 1 cuando hay una fracción regurgitante de menos del 20%, el 2 del 20 al 40%, el 3 del 41 al 60%, y el 4 cuando hay una fracción regurgitante de más del 60%. Y pues bueno, para ver el tratamiento de la insuficiencia mitral primaria, pues vamos a considerarla para susceptible de tratamiento igual pacientes que tengan insuficiencia mitral grave, que cumplan con los criterios diagnósticos tanto ecocardiográficos como, pues sí, la clasificación hemodinámica. Si el paciente está asintomático, pues lo primero que vamos a valorar o a cuantificar es la FEBI. Y si tiene probabilidad de reparación de más del 95%, pues lo indicado sería someter al paciente a una reparación de la válvula mitral. En caso de que el paciente no sea candidato o tenga un pobre funcionamiento del ventrículo izquierdo, se valorará el paciente para someterlo a una cirugía de recambio valvular mitral. Y pues bueno, en pacientes que estén sintomáticos y que tengan una FEBI mayor del 30%, pues ya deberá de valorarse el paciente para un recambio valvular mitral. En la insuficiencia mitral secundaria, igual valorar la presencia de síntomas en pacientes que cumplen los criterios ecocardiográficos. Si el paciente tiene sintomatología, pues bueno, hay que valorar si el paciente es candidato para someterlo a una cirugía de revascularización. Y si no tiene ninguna sintomatología, pues bueno, lo indicado o la recomendación es seguir al paciente antes de someterlo a un tratamiento. Y pues bueno, esas son las indicaciones de la guía en cirugía para cirugía de valvular en insuficiencia mitral primaria. Prácticamente la recomendación 1C es para la reparación de la válvula mitral. Cuando tenga buena anatomía el paciente para someterlo a una reparación, y si no, pues bueno,
someter al paciente a una cirugía cuando tenga más de 30%, pero que esté con sintomático con indicación 1B. Y en pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo, con FEBI de menos del 60%, también tiene una indicación 1B. Pierden evidencia. Y para la insuficiencia mitral secundaria, la cirugía va a estar indicada para pacientes con insuficiencia mitral grave, con FEBI de más del 30%, que van a ser sometidos a una cirugía de revascularización miocárdica. Y se considerará la cirugía en los pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral secundaria grave y FEBI de menos del 30%, pero con una opción de revascularización y evidencia de viabilidad miocárdica. Y pues bueno, desde el 92 está el sistema de MitraClip, el cual pues lo que va a hacer es unir prácticamente la válvula anterior con la A2 con la P2 o con la porción P2 de la válvula posterior, y lo que hace es unir borde a borde, y esto pues lo que va a generar es la disminución del volumen regurgitante y la disminución del área valvular de la disminución del orificio regurgitante de la válvula mitral. Solamente, bueno, hay poca experiencia, no hay tantos estudios en cuanto al uso de este sistema, y los estudios más grandes que se han hecho son los Everest, que bueno, estos incluyeron pacientes, los criterios de inclusión de este estudio fueron pacientes que fueran candidatos a reparación o reemplazo mitral, que cumplieran con los criterios de una insuficiencia de moderada a grave, una FEBI entre el 25 y el 60%, que tuvieran fibrilación auricular de reciente comienzo, hipertensión pulmonar definida, y los criterios de exclusión fueron cardiopatía isquémica por infarto del miocardio reciente, cualquier procedimiento quirúrgico invasivo en los 30 días previos, que tuviera un área valvular mitral de menos de 4 centímetros cuadrados, una insuficiencia renal, endocarditis o enfermedad reumática, y cirugía mediastínica previa en los primeros, una cirugía mediastínica previa. Y pues bueno, lo que encontraron ellos al final de cuentas, pues fue que el MitraClip no fue tan, pues sí, no fue tan, no fue mejor que la cirugía para disminuir la insuficiencia mitral. Encontraron ellos que en pacientes que se compararon entre cirugía y MitraClip, el 16% de los pacientes que fueron sometidos a cirugía quedaron con una insuficiencia mitral importante en el 16% de los pacientes, y el 23% de los pacientes que fueron sometidos a MitraClip pues quedaron con insuficiencia mitral importante posterior a un año de seguimiento. Entonces, pues bueno, realmente ese fue el resultado en cuanto a la evaluación de los dos procedimientos. Sin embargo, pues bueno, también se dieron cuenta que los efectos adversos del MitraClip fueron mucho menores en pacientes cuando los comparaban contra la cirugía. Esto es, en pocas palabras, que, pues bueno, lo que concluyeron ellos es que el MitraClip puede ser una opción, una buena opción en pacientes que se consideren con alto riesgo quirúrgico, porque, pues bueno, ellos encontraron que aunque no es tan efectivo el MitraClip para disminuir la insuficiencia mitral, como la cirugía, comparativamente con la cirugía, sí encontraron que este puede ser un procedimiento mucho más seguro, sobre todo en pacientes que pues pueden ser considerados de alto riesgo. Y pues nada más.